de ampliación de un drenaje, ya que anteriormente se había construido la planta de tratamiento, pero no se tenía el drenaje. Entonces este drenaje va a darle uso a esa planta que ya existe. Es un total de 836 metros lineales los que se van a trabajar acá. Ya se puede ver que va bien avanzado el proyecto. Pues sí, ya llevamos un 50% del proyecto y ustedes pueden ver aquí cómo está el trabajo, ¿verdad? Y esperamos que esto sea de mucho beneficio para la gente, ya que los drenajes a veces los tienen a flor de tierra y esto contamina. Este proyecto va a beneficiar a la comunidad y también al medio ambiente que lo tenemos muy deteriorado. Y esto es uno de los proyectos que van a tener que hacerse en muchas comunidades para que la gente se eduque en este aspecto y podamos vivir más tranquilos, ¿no? Estamos muy agradecidos con la municipalidad, con el proyecto, ¿verdad? Porque es muy importante para nosotros. Muy difícil porque pues todas las aguas pues se van a esos drenajes que hemos hecho en nuestras casas, ¿verdad? A la planta de tratamiento para el lado del barranco, ¿verdad? Para no contaminar el medio ambiente. Pues el proyecto estamos muy felices porque sí se logró ese proyecto, la municipalidad nos apoyó bastante sobre este drenaje que se está realizando en este momento, pues estamos muy felices. Pues por allá el drenaje se va hasta el fondo, pues gracias a Dios, pues este proyecto, pues lo que nosotros queremos es que no contamina el medio ambiente, está muy diseñado, entonces por esa razón que sí, el proyecto está muy bonito.